Aprendo en casa. Muy buenos días, queridos estudiantes del tercer año de secundaria. Nos encontramos en una clase más de lo que es Haciendo Historia con mi profesor Juan. Muy bien, esta clase va dirigida para los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria, esperando pues ante todo que se encuentren muy bien y sobre todo, recuerda, lavarse las manos constantemente, desinfectar el área donde vas a trabajar y sobre todo, no salgas de casa. ¿Está claro? Ese es algo muy importante. Por favor, yo sé que ustedes son responsables y ya falta poco, chicos. Ya falta poco para que el presidente vuelva a acrecentar la cuarentena. No se preocupen. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ya que va a ser un movimiento tan significativo que va a hacer y que va a dar inicio a lo que viene a ser las futuras luchas en contra de los españoles. Recuerda, nos estamos situando actualmente en una etapa en la cual los indígenas, no indios, recuerda, indios son de la India, los indígenas se encontraban explotados, vivían maltratados, los obligaban a hacer compras, los obligaban a trabajar muchas veces sin un sueldo o un sueldo mínimo en las minas, donde prácticamente salían muertos, donde se habla de un genocidio por parte de los españoles. Todo eso ya lo vamos a ver, chicos, en un importante video. ¿Y de qué vamos a hablar? De un personaje, ¿ya? Que vamos a hablar realmente cómo era este personaje. Un personaje, si bien recordado, pero en esa época era uno de los que tenía poder económico, tenía un poder social, un poder político. Es decir, no era cualquier persona. Era una persona que en la época colonial se podría decir que vivía bien. Pero va a tocarse, o él va a empezar su lucha, cuando recién le comienzan a afectar su entorno. ¿Ya? Eso lo vamos a ver poco a poco, pero vamos a hablar de la verdadera historia, chicos. ¿Ya? Si bien va a ser un movimiento muy importante, pero este personaje va a comenzar a luchar cuando recién se afectan sus intereses. Entonces vamos a ver qué es lo que tienen que averiguar ustedes durante esta clase. ¿Qué es el mercantilismo? ¿Ya? Eso es algo ya que ya conocemos. Tiene que ver con metales preciosos. Sí, habla. Profe, usted. No. Estoy hablando de metales preciosos. También vamos a ver qué es la mita. En la época incaica había que es la mita, pero ahora también hay otro tipo de mita, la mita minera. Vamos a investigar los principales impuestos que se encontraban en esos impuestos, tributos, el pago que hacían los indígenas a los españoles en forma obligatoria. ¿Qué batallas va a realizar Tupac Amaru y cuáles fueron sus desenlaces? Es decir, ganó, en cuál perdió, en cuál lo atraparon, todo eso vamos a tener que tener en cuenta. ¿Por qué fue importante esta rebelión? Ya vamos a verlo. ¿Claro? A ver, acá vamos a ver cuál es el propósito de esta clase. El propósito ahora es comprender la importancia de la rebelión de Tupac Amaru, porque si bien por falta de estrategia va a ser capturado Tupac Amaru, va a sentar los hitos, va a dar el inicio para que existan futuras luchas para buscar nuestra independencia del Perú. ¿Está claro? La independencia del Perú. Ante tantos abusos cometidos por los españoles, el pueblo, al ver que sí se puede, que sí se podía luchar en contra de los españoles, va a comenzar a unificarse y a buscar la independencia. Muy bien, chicos, entonces, ahora sí, sin más, vamos a comenzar con el video. Muy bien, entonces, continuamos ahora, vamos a ver el video. Muy bien, vamos a empezar entonces con Tupac Amaru II, líder de la Gran Rebelión. Chicos, Tupac Amaru II, llamado José Gabriel Condorcanqui, ¿ya? Él va a nacer en 1738, es hijo de Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera, ¿ya? Profesores, ¿por qué se le va a conocer él como Tupac Amaru II? Muy sencillo, chicos, porque en los incas de Vilcabamba, en la resistencia indígena, para impedir que los españoles, al mando de Francisco Pizarro, lleguen hacia el Cusco, hubo una resistencia comandada por Manco Inca y por sus hijos. El último de sus hijos era Tupac Amaru I. La mamá de Tupac Amaru II era pariente de este último Inca de la resistencia. Es por eso que José Gabriel Condorcanqui Noguera
opta por el nombre de Túpac Amaru II. ¿Él dónde va a estudiar? Él va a estudiar en el Colegio San Francisco de Borja, un colegio de caciques, chicos. El cacique es un colegio de jesuitas. Eso quiere decir y nos demuestra, chicos, de que José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru II, les repito, no era cualquier persona, era una persona indígena de la clase alta, era un cacique. Profesor, ¿y qué es un cacique? Un cacique era una máxima autoridad de una comunidad. Él se encargaba de dirigir a una comunidad, era el interlocutor, el intermediario entre los españoles y los indígenas. Pero recuerda, él era una persona acomodada, poseía títulos nobiliarios y era una persona muy importante en esa época. Recién va a luchar en contra de los españoles cuando le comienzan a cobrar a él tributos debido a las nuevas reformas borbónicas. ¿Ya? Pero también va a cometer un error, se va a casar. No, mentira, mentira. Se va a casar con Micaela Bastidas y va a tener 3 hijos. ¿Ya? Hipólito, Fernando y Mariano. Cuando muere su padre, le va a heredar estos territorios: Surimaná, Tungazuca y Pampamarca. Él va a ser entonces el marqués de Oropesa. ¿Ves? ¿Recuerdan lo que les digo? Les digo, el título nobiliario, conde, duque, archiduque, ¿ya? Esos son títulos nobiliarios que a la persona, más en esta época colonial, le daba importancia, le daba alcurnia, le daba nivel, le daba estatus, ¿ya? Y José Gabriel Condorcanqui por eso va a ser llamado como el marqués de Oropesa. Él va a ser un comerciante desde Buenos Aires, va a viajar hasta Bolivia y va a llegar hasta el Callao, ¿ya? Pero, como les repito, le va a llegar a él también la crisis debido a las reformas borbónicas que van a realizar cambios en él. Chicos, ¿por qué reclamaba? Por la famosa mita minera. ¿Qué era la mita minera? Era el trabajo obligatorio de los indígenas en las minas. Desde 18 hasta los 50 años tenías la obligación de trabajar en la mita minera. Profe, ¿y le pagaban? No. O sí, le pagaban muy poco, pero lo que más se gastaban era en alimentación de los propios indígenas. Prácticamente, chicos, la mita minera era una muerte segura. Es por eso que se llama genocidio. ¿Genocidio por qué? Porque va a ser este trabajo de la mita minera la principal causante de muerte. Recuerda que estamos viviendo en la época del mercantilismo. Y el mercantilismo era acumulación de metales preciosos. Oro, plata, cobre, mercurio, azogue. Todo eso era lo que volvía a un país millonario. Y eso se vivía en Europa. Mercantilismo, acumulación de metales preciosos. Por eso es que España se comenzó a llevar todos nuestros metales hacia su país. ¿Ves? Ahí está, que es el mercantilismo. Pero no solamente había la mita minera, sino también había la mita obrajera. Era el trabajo obligatorio de las mujeres y los niños haciendo telares, trabajando en los textiles. Era un trabajo obligatorio también. Y había otro abuso, mira, los repartimientos mercantiles y el abuso de los corregidores. ¿Qué es eso? Repartimientos mercantiles. Era cuando los españoles te obligaban al indígena a comprarle sus productos. Botas de cuero. ¿Acaso los indígenas usaban botas de cuero? No, les obligaban a comprarse medallas, crucifijos, telas finas. Pero si los indígenas no eran de utilizar eso y eran obligados. El abuso de los corregidores. Supuestamente los corregidores fueron creados aquí en el Perú para proteger a los indígenas. Y eran los que más abusaban, los maltrataban, los trataban como animales a los indígenas en esta época. Y sobre todo, chicos, estamos viviendo en un sistema de castas. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema discriminatorio, de bastante muerte y de bastante discriminación. Y te ubicaban según tu raza, según tu color. Era racista, es decir, si tú eras negro estabas condenado a estar abajo, si eras mulato, si eras sambo, si eras indígena, si eras de la raza blanca te ibas a encontrar en la parte más alta de la pirámide. Eso era la realidad, chicos, en esa época, el famoso sistema de castas. Túpac Amaru, entre funciones, era mediar con los corregidores. Uno de estos corregidores se va a reunir con lo que viene a ser con Túpac Amaru, pero Túpac Amaru va a ser ignorado, no le van a hacer caso. Recuerda, chicos, el famoso rey Carlos III de España va a crear, de la familia borbónica, va a crear la reforma borbónica. Y es así que va a enviar para que implemente estas reformas aquí en el Virreinato del Perú a José Antonio Areche, quien se va a reunir con José Gabriel Condorcanqui y nuevamente lo van a ignorar. Todos los pedidos que hacía Túpac Amaru II eran ignorados, lo que va a causar entonces el inicio de la rebelión, de Túpac Amaru, que se va a comenzar a llamar así en 1780. Y ya saben por qué.
Tupac Amaru II. Tupac Amaru no quería luchar en contra de los españoles, porque él vivía bien en esa época. No quería luchar contra la corona española. Él quería luchar contra los corregidores, que eran los que abusaban y los que les cobraban a él los tributos. En esta lucha va a ingresar su familia, su esposa Micaela Bastidas y los familiares de él. O sea, va a ser una lucha familiar. Todos van a apoyar esta causa de luchar en contra de los abusos de los corregidores. Antonio de Arriaga era un corregidor bastante abusivo. ¿Qué va a hacer Tupac Amaru? Lo va a capturar y lo va a sentenciar a muerte. Y entonces lo van a ahorcar a Antonio de Arriaga, y esto sí va a marcar el inicio de la rebelión de Tupac Amaru. Es por eso que Tupac Amaru II va a destruir obrajes, recuerda, ya saben que son las mitas obrajeras donde trabajaban textiles, va a eliminar la mita, va a liberar esclavos, va a decir que no se debe pagar tributos a la corona española. Es así que entonces el visitador Inclán Valdés y el obispo Moscoso y Peralta, junto a un ejército de mulatos, indígenas y zambos, se van a enfrentar a Tupac Amaru II. ¿En dónde? En la batalla de Sangarará. Profesor, ¿y quién gana en esta batalla de Sangarará contra Tiburcio Landa? Va a ganar Tupac Amaru II. Sí, chicos, mira, ya estábamos en el Cusco. Y era para que tome Tupac Amaru todo el Cusco. Pero en vez de hacer eso, chicos, se regresa a Tungazuca y se va al Alto Perú. Y no toma el Cusco, a pesar de que Micaela Bastidas, me da cólera, le insiste que tomar el Cusco. Pero Tupac Amaru, después de un año, recién decide regresar a tomar el Cusco. Pero para eso ya el virrey de esa época, el virrey Agustín de Jáuregui, ya había mandado a proteger todo el Cusco y contaba con el apoyo de otros indígenas como Pumacahua, Choquehuanca. Mateo Pumacahua es uno que luchó en contra de Tupac Amaru, pero luego se va a dar cuenta y va a luchar a favor de los patriotas. En Tinta, Tupac Amaru es derrotado. Es perseguido, huye a Checacupe. En Checacupe también Tupac Amaru es derrotado. Se va con Bapata y ahí es donde es traicionado por Francisco Santa Cruz y es entregado al ejército español. Eso quiere decir que capturan a Tupac Amaru junto con toda la familia, chicos. Tupac Amaru es capturado junto con su familia. Le preguntan quiénes eran los conspiradores, es decir, los que traicionaban, y Tupac Amaru nunca delató. Nunca mencionó a nadie. Mandaba mensajes con sangre para que sigan con la lucha. ¿Ya? Entonces así que Tupac Amaru II y José Antonio de Areche lo interrogaba para que delate a más personas, pero Tupac Amaru, como les repito, nunca lo hizo. Es así que Tupac Amaru II es entonces, junto con su familia que la vemos acá, es sentenciado a pena de muerte. Es sentenciado a pena de muerte Tupac Amaru por ir descuartizado, como ya lo sabemos, su esposa Micaela Bastidas a morir ahorcada en el garrote y su hijo Hipólito también. Pero ¿qué pasó con Micaela Bastidas? Como su cuello era demasiado delgado, no pudo ser asfixiada. Entonces le cortaron la lengua y la mataron a patadones. Todos la pateaban hasta causarle la muerte. Tupac Amaru, como ya sabemos, es jalado por 4 caballos, pero también, como conocemos, no pudo ser descuartizado, no fue desmembrado, tanto así que se tuvo que dar la orden, al ver que no podían descuartizarlo los 4 caballos, a que corten cada uno de sus miembros, ¿ya? Entonces sus miembros van a ser cortados y van a ser enviados a distintos pueblos, zonas que habían sido rebeldes. Y toda esta muerte fue apreciada por su hijo Mariano Condorcanqui. Es apreciada. La cabeza de Tupac Amaru II fue enviado a Tinta. Los brazos, un brazo a Tungazuca y otro brazo a Carabaya. Y las piernas, uno a Libitaca y otro a Lampa. Es así, chicos, que todas las extremidades de Tupac Amaru más la cabeza fue distribuido para dar temor a todo intento de rebeldía. Profesor, ¿y qué pasó con su hijo más pequeño y con sus familiares? Los sobrevivientes fueron expulsados desde el Cusco y fueron mandados hacia el Callao, al Real Felipe, ¿ya? Pero tuvieron que caminar desde el Callao, desde el Cusco hasta el Callao, tuvieron que caminar. Y en el Real Felipe luego van a ser deportados, es decir, expulsados del Virreinato del Perú hacia España y hacia África. Solamente una persona de toda su familia va a sobrevivir, que es Juan Bautista. Somos los inmortales, los Juanes, ya que es el medio hermano de Tupac Amaru II. Muy bien, chicos, ¿ves? Es así que va a terminar esta rebelión de Tupac Amaru, pero va a pasar algo muy importante.
con esta rebelión iniciada por Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, es que se va a dar inicio a ese